¿Necesitan los Yankees o no necesitan a Juan Soto? ¿Qué podrían ir los Yankees a buscar al mercado si no firman a Juan Soto? ¿Qué pierden con Juan Soto? ¿Qué ganan trayendo a Juan Soto? ¿Con qué jugadores podrían sustituir o no a Juan Soto? Un jugador que, digamos, en estos momentos parece difícil de sustituir. Esas son las preguntas que vamos a responder durante esta conversación que vamos a tener, basados en cifras, estadísticas. Por supuesto, siempre va a haber el remanente subjetivo de lo que le gusta o no le gusta a uno, pero las estadísticas y los números están ahí para intentar guiarnos un poco y entender qué necesitan los Yankees en estos momentos, a dónde podrían llegar con Juan Soto y qué podrían hacer en caso de que no sean el equipo que firme a Juan Soto finalmente en esta temporada baja. Juan Soto, como hemos estado hablando durante estos días, es el agente libre de moda, es quizás uno de los mejores agentes libres que llega al mercado desde 2008-2019, cuando llegara, por ejemplo, Manny Machado y Bryce Harper. Estamos hablando en cuanto a términos de edad propiamente, o sea, jugadores que llegaron relativamente jóvenes a la agencia libre con una edad y un recorrido de cierta forma similar o no a Juan Soto. Bueno, Juan Soto se ha reunido hasta el momento con 4 equipos que se conozcan. 4 equipos fundamentales han mantenido reuniones con el agente libre. Estamos hablando de los Mets, de los Blue Jays, de Boston, y entonces se está diciendo que en estos momentos Juan Soto se reuniría hoy con los Yankees de Nueva York, digamos el equipo que para muchos es favorito a firmarlo. Todos los equipos han salido contentos de las reuniones con Juan Soto, todos han reportado que están felices por las reuniones, todos han intentado de alguna manera venderle a Juan Soto cuál sería su proyecto ganador a largo plazo. Pero bueno, no se sabe hasta que llegue la última hora y hasta que Juan Soto dé su firma como tal con qué equipo va a firmar. Lo cierto es que va a hablar hoy con los Yankees de Nueva York y los Yankees de Nueva York son, digamos, que el equipo que creo que partiría como favorito para intentar firmarlo. Si hace todo el esfuerzo económico que un jugador como Juan Soto se merece, serían sin duda los Yankees los favoritos a firmarlo, teniendo en cuenta que vienen de una temporada extraordinaria con Juan Soto, llegaron a la Serie Mundial y Soto encajó perfectamente en el equipo de Nueva York. Pero eso sí, recuerden, tienen que hacer el esfuerzo económico. Entonces ahora pasamos a ver qué aportó Juan Soto o qué significó Juan Soto para los Yankees de Nueva York y cómo podrían sustituir los Yankees de Nueva York a Juan Soto en caso de que Soto decida irse a otro equipo. ¿Necesitan los Yankees de Nueva York a Juan Soto? Esto fue lo que aportó el toletero dominicano al equipo de los Mulos del Bronx. Primero estamos hablando de que los Yankees de Nueva York fueron el equipo con la mayor cantidad de ganancias registradas en 2024 según portales estadísticos como Statista. Fueron los Yankees de Nueva York con más de 679 millones en todas grandes ligas. Más de 100 millones por encima de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que ganó la Serie Mundial. Significa que los Yankees siguen siendo el mercado referente al béisbol, el mercado más fuerte y posicionado de todo el béisbol. ¿Tienen dinero? Sí, tienen dinero bastante. ¿Tienen dinero comprometido en jugadores a largo plazo? Sí, tienen jugadores comprometidos a largo plazo, como el mismo Aaron Josh, como el mismo Gary Cole. ¿Qué aportó Juan Soto? Pues Juan Soto aportó. Primero recordemos que los Yankees venían de una temporada mala de 2023 cuando no llegaron a los playoffs. Sin embargo, con Juan Soto llegaron por primera vez a la Serie Mundial desde el año 2009, cuando habían ganado su última Serie Mundial. ¿Qué significa? Que Juan Soto fue un impacto fundamental, al menos desde lo deportivo, para que los Yankees de Nueva York llegaran nuevamente a postemporada. En este caso, cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles. Desde ese punto de vista, Juan Soto ha salido triunfador, digamos, en cuanto al aporte. ¿Qué más aportó Juan Soto? Pues aportó 41 jonrones, aportó 109 carreras remolcadas y aportó un WAR de poco más de 8.1. Juan Soto está entre los 5 primeros jugadores en WAR de todo el mercado en 2024. Ya sabemos que el WAR es una estadística, wins above replacement, es una estadística, vamos a decirle, complicada a veces de entender, una estadística que no es 100% fiable y que de hecho no es 100% la adecuada para medir a un jugador, eso lo sabemos. Pero el WAR sí nos da una idea, de cierta forma, de qué aportó un jugador o no al equipo. Y si miramos en estos momentos a los Yankees de Nueva York y miramos que en 2024 el jugador de mayor WAR fue Aaron Josh con poco más de 11.1 y vemos que Juan Soto aportó un WAR de 8.1. Recordemos que el WAR brevemente serían las victorias sobre el reemplazo. El reemplazo siempre es un jugador no del promedio, sino del promedio hacia abajo. Eso es lo que usted aporta por encima del jugador de reemplazo en victoria. Estaríamos hablando que Juan Soto aportó un WAR de un poco más de 8. Eso dimensiona el impacto de Juan Soto si tenemos en cuenta que solo Aaron Josh estuvo por encima y por detrás de Juan Soto todo el resto del equipo. Apenas 3 puntos y pico todos los demás bateadores aportaron. Significa que Juan Soto ayudó a llevar a los Yankees a la Serie Mundial,
tuvo récords personales de 41 jonrones, estuvo cerca de sus récords personales de carreras empujadas, 109, se quedó solo una, y además de eso aportó un WAR altísimo de 8.1, uno de los jugadores de posición con mayor WAR de todas las grandes ligas. De hecho, es el mayor WAR de la carrera de Juan Soto, 8.1. Entonces, eso aportó a los Yankees de Nueva York. Seguimos viendo el dúo temible que hizo con Aaron Judge. Para entender el impacto de Juan Soto directo a los Yankees de Nueva York, es que si Judge tuvo otra de esas extraordinarias temporadas, si Judge pudo tener un récord personal de carreras empujadas de 144, pues mire, eso se debe en gran parte a que tenía bateando a Juan Soto delante. ¿Por qué? Juan Soto acumuló más de 120, 128 bases por bolas aproximadamente. Y las estadísticas dicen que Aaron Judge batió 353 cuando encontró al menos un corredor en base. Muchas de esas veces ese corredor fue Juan Soto, que terminaba remolcado para la goma. Además, hay, digamos que un efecto psicológico, vamos a decir de alguna manera, cuando usted tiene que fajarse delante con un bateador como Juan Soto, con lo desgastante que suele ser un bateador como Juan Soto, con la exigencia de tener un bateador como Juan Soto que te puede desaparecer la pelota, que se te puede envasar. Juan Soto rascó muchísimos turnos con la base por bola. Pues bien, eso desgasta al pitcher y si usted no se envasa, no importa. Usted ha hecho una especie de trabajo desgastante contra el lanzador para que detrás Aaron Judge llegue en mejores condiciones a batear. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos hablando que conformaron posiblemente uno de los dúos más impactantes en la historia, en toda la historia de MLB, uno de los dúos más impactantes en una temporada al menos fue el de Juan Soto y Judge. Desde ese punto de vista tenemos un jugador que ayudó a llevar al equipo a la Serie Mundial, cosa que no hacía desde el 2009, ayudó a llevar al equipo a la postemporada, algo que no había sucedido en 2023. Un jugador que aportó 41 jonrones, un jugador que remolcó 109 carreras y un jugador que fue el complemento perfecto para que Aaron Judge, que bateaba detrás, pudiera hacer su trabajo y pudiera impulsar 144 carreras. Desde el punto de vista deportivo, Soto, un éxito total para los Yankees de Nueva York. Desde el punto de vista económico, también hay que decirlo, Soto fue el séptimo jugador con más camisetas vendidas desde la fecha inaugural hasta que terminó la temporada. O sea, desde el punto de vista deportivo, Juan Soto también económico fue un impacto brutal también para los Yankees de Nueva York, que se confirmaron, que se consolidaron como el mercado más importante de todas las grandes ligas, nuevamente con unas ganancias de más 679 millones aproximadamente, incluso por delante de los Yankees. Ese es el valor de Juan Soto en términos económicos y deportivos. Si a eso sumamos que Juan Soto es un jugador con 26 años, un jugador cuyo WAR ha ido incrementando con el paso del tiempo, logró el récord personal como dijimos el año pasado, un jugador que puede aportar más de 8 victorias sobre reemplazo para su equipo, un jugador que puede convertirse en uno de los jugadores importantes y caras también de la franquicia, aunque sabemos que es Aaron Judge, un jugador que puede atraer todo el mercado latino también hacia los Yankees de Nueva York, traer mayor afición hacia un equipo que es difícil decir que pueda tener mayor afición porque es el que más tiene, pero si pensamos en todo ese impacto desde ese punto de vista, sí, los Yankees de Nueva York tienen mucho sentido para los Yankees quedarse con Juan Soto. Ahora bien, Juan Soto sería un valor alto en cuanto a impacto salarial. Estamos hablando de un compromiso más de 500 millones mínimo. Se está hablando de 600, 700, pero estamos hablando de un compromiso de más de 500 millones, alrededor de 600 millones durante 14 años aproximadamente. Firmar a un agente libre con un contrato de tan largo plazo siempre es un riesgo, pero si tenemos en cuenta que Juan Soto es un jugador sano, un jugador con apenas 26 años que puede dar muchísimo todavía a los Yankees, tendría mucho sentido firmarlo por un pacto a largo plazo y comprometer esa cantidad de dinero. Además, como dijimos, los Yankees de Nueva York en estos momentos necesitarían un bateador quizás de ese calibre porque no tienen tal impacto en la alineación, quizás a excepción de Stanton y de Josh, no tienen ese impacto en la alineación con el madero, como sí tiene Juan Soto, un jugador con 26 años y perfectamente sano. Rentable desde el punto de vista económico, rentable desde el punto de vista deportivo, resultado inmediato, pero la gran pregunta es, ¿pueden sustituir los Yankees de Nueva York a Juan Soto en el mercado en estos momentos? ¿Qué hay en el mercado que los Yankees puedan ir al mercado y traer de alguna forma para intentar conformar un paquete y sustituir a Juan Soto? Es difícil sustituir el valor de un jugador en sí, como el valor de un jugador tiene numerosas variables, pero si nos vamos al mercado y miramos en estos momentos, primero, mirar la alineación de los Yankees de Nueva York. ¿Qué carencias tienen los Yankees de Nueva York en estos momentos? Bueno, los Yankees de Nueva York necesitan primera base que no tienen. Anthony Rizzo ya no está con el equipo, es agente libre.
se dice que DJ LeMahieu pudiera ser el jugador que en algún momento, si está recuperado, pudiera ocupar la primera base. Pues los Yankees de Nueva York necesitan al menos un infield, primera base, podríamos decir que lo necesitan, y no hay nadie mejor en el mercado que Pete Alonso. Los Yankees necesitarían, en caso de no traer a Juan Soto, también necesitarían jugadores outfielders, porque están perdiendo uno con Juan Soto de muchísimo valor. Entonces, vamos a ir por partes y vamos a ver rápidamente el mercado o qué tendrían los Yankees de Nueva York. En estos momentos podemos decir que los Yankees tendrían una alineación tentativa con lo que hay en estos momentos. Podría ser Austin Wells de receptor, DJ LeMahieu en primera base si finalmente está sano y listo para ese momento. Jazz Chisholm Jr. podría jugar segunda base, tercera base Oswaldo Cabrera. El sol sería Anthony Volpe y entonces los jardines, aquí es donde vendría el dilema. Trent Grisham, centerfield, Aaron Josh, right field, y Jason Domínguez, el joven prospecto llamado quizás a ser una de las grandes figuras de los Yankees en los próximos años, podría ser al jugador al que los Yankees le dieran el voto de confianza para que se sume al equipo y ocupe la posición de right field. Pero hay otras alternativas más en el mercado interesantísimas para buscar. Y vamos a empezar precisamente con los jardines y uno de ellos sería Anthony Santander. Anthony Santander viene de una temporada con más de 40 jonrones. Santander tiene 30 años y sería quizás un jugador interesante para incorporarse a los Yankees de Nueva York. Santander batea muchísimos jonrones. De hecho, en los últimos 3 años de esta clase de agentes libres que hay disponible en estos momentos, Santander tiene 105 jonrones sumados los 3 años y solamente un bateador, Pete Alonso, que dicho sea de paso también ha sonado para los Yankees de Nueva York, para la primera base. Solo Pete Alonso ha conectado más jonrones que Anthony Santander en estos últimos 3 años de la clase de agente libre disponible. Santander, ¿qué problemas tiene? Bueno, sí, batea muchos jonrones, impulsa carreras, es alador de bola, pero Santander tiene un problema que no es un jugador, digamos, fildeador sobre el promedio, más bien estaría por debajo del promedio. Además es un jugador lento, uno de los jugadores más lentos que hay que no sea catcher, lo cual dice mucho de él también. Pero si usted está comprando a Santander, estaría comprando entonces sabiendo que lo que está buscando es un impacto inmediato en el bateo, un bate de fuerza, pues no va a tener un fildeador extraordinario, no lo va a tener realmente, y sabe también que estaría comprando a un jugador con 30 años que en algún momento debería comenzar el declive, y se calcula que podría ser un promedio de alrededor de 4 años aproximadamente de firma con 20 millones aproximadamente de salario, estaríamos hablando de quizás unos 100 millones comprometidos. Podría ser una solución para Rayfield. Si nos miramos al cuadro, la solución para el cuadro podría ser Pete Alonso, jugador de los Smiths, un bateador de fuerza extraordinario. En los últimos 3 años tiene 120 jonrones. Nadie ha pegado más jonrones que en los últimos años. Es un jugador, digamos, de la media en primera base. No es un extraordinario fildeador, pero podría resolver el problema en primera base. No aporta demasiados errores. Y eso sí es un bate de impacto inmediato que sí sus estadísticas periféricas demuestran que ha ido disminuyendo un poco el rendimiento en los últimos años, pero Pete Alonso sigue siendo un bateador extraordinario de muchísimo poder. Esas podrían ser 2 soluciones para los Yankees de Nueva York si deciden no hacerse por Juan Soto, y estaríamos hablando en el caso de Pete Alonso un contrato quizás alrededor de 150 a 200 millones. Si suma 150 a 200 millones, unos 100 millones con Anthony Santander, estaríamos hablando de 300 millones. Todavía no estaríamos hablando de la cantidad de dinero comprometido en Juan Soto. Sí, estaríamos hablando de 2 bateadores con impacto inmediato en la alineación y con fuerza para sustituir de alguna manera lo que daba Juan Soto. Eso sí, no en cantidades de base por bola ni en envasado, pero serían 2 bateadores muy interesantes que podrían incorporar los Yankees de Nueva York por una cantidad de dinero significativamente menor. E incluso les quedaría dinero, vamos a decir de alguna manera. Recuerden que estamos intentando armar una especie de Frankenstein de cómo podríamos sustituir a Juan Soto en los Yankees de Nueva York. Abriríamos al picheo y es que usted podría incorporar al menos, quizás 1 o 2 lanzadores de los agentes libres que hay en estos momentos para reforzar la rotación de los Yankees de Nueva York, para ayudar de alguna manera a Gerrit Cole y darle más fortaleza detrás de Gerrit Cole, Antonio Rendón, a esa rotación de los Yankees de Nueva York. Si nos ponemos a mirar en el mercado en estos momentos, hay jugadores interesantísimos para ocupar esa rotación detrás de Gerrit Cole, que ya está comprometido por 4 años más con los Yankees, y el primero principal es Corbin Burnes, el jugador de los Orioles que viene de otra gran temporada, un jugador que ganó 15, tuvo 15 victorias, lanzó para 2.92 y que sabemos que es un jugador
que puede darte alrededor de 190 o 200 entradas. Entonces estaríamos hablando de sumar a un lanzador importantísimo. Eso sí, va a requerir gran cantidad de dinero, 150 a 200 millones quizás al menos, por ahí podría ser el pacto, pero sería un jugador interesantísimo para sumar como abridor para los Yankees de Nueva York. Otro jugador interesantísimo como abridor podría ser Blake Snell, que también está libre. Blake Snell, que sí que viene de problemas de lesión, pero cuando pudo lanzar fue extraordinario y en 104 entradas que lanzó, lució muy bien. También está Jeff Flaherty, por ejemplo, campeón de la Serie Mundial con los Dodgers. Está Matt Friel, de los Bravos de Atlanta, otro lanzador muy interesante. Estaríamos hablando de 4 posibles lanzadores interesantes en el mercado, a los cuales los Yankees quizás podrían ir por 2. Entonces, si los Yankees no se quedan con Juan Soto, podrían intentar de alguna manera congeniar un paquete, digamos, interesante de al menos 2 bateadores, al menos alguien de jugador de cuadro, quizás Pete Alonso estamos hablando. De hecho, se confirmó, Brian Cashman confirmó que Pete Alonso sabían reunido, tenían interés en Pete Alonso, en traer a Pete Alonso, y estaríamos hablando de un, digamos, podemos decir un Anthony Santander en los jardines. Y de esta manera tendríamos 2 jugadores interesantes que volvemos y repetimos. Quizás no sustituyan completamente todo el aporte de Juan Soto, pero podrían aportar muchísimo en cuanto a producción inmediata, al menos en 3-4 años. Tampoco estamos pensando en esta longevidad de 10 años que podría tener Juan Soto, que tiene solo 26. Pero serían 2 jugadores muy interesantes de 30 años, agentes libres que pegan más de 30 o 40 honrones por año, que podrían venir a reforzar la alineación de los Yankees de Nueva York en caso de que los Yankees no logren firmar a Juan Soto. Y si a eso adicionamos plus, que los Yankees podrían intentar ir al menos tras 1 o 2 lanzadores, ya sea Corbin Burnes, Matt Friel o Blake Snell, y traer al menos 1 o 2, estaríamos hablando de un paquete interesante. Para concluir, por un lado, Juan Soto, rendimiento económico inmediato, rendimiento deportivo inmediato, reflejado en una llegada a la Serie Mundial, un jugador aclimatado al equipo, estuvo un año en el equipo, el impacto fue inmediato, fue tremendo, gran química, los jugadores están haciendo campaña por él, es el mejor agente libre disponible en los últimos años en Grandes Ligas, va a romper el mercado, es en estos momentos el bateador puro más importante que hay en la agencia libre. Eso es Juan Soto para los Yankees de Nueva York. Por otro lado, la posibilidad de renunciar a Juan Soto, o en caso de no poder firmar a Juan Soto, la alternativa B para los Yankees sería intentar un paquete de traer al menos un jugador de outfielder y un jugador de field, tentativas Anthony Santander, Pete Alonso, e incorporar además quizás 1 o 2 lanzadores abridores de puntería. Imagínense traer a Blake Snell, o traer a Jeff Flaherty, o traer a Max Frier, o traer a Corbin Burnes. Esas serían las alternativas de los Yankees. ¿Necesitan o no necesitan los Yankees de Nueva York? Yo creo que sí van a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo que puedan hacer por Juan Soto, porque esa sería la primera opción. Después pensaríamos en lo demás, después pensaríamos en con quién completar la alineación, en qué otros jugadores pueden ir incorporando, pero imagino que la mentalidad en estos momentos de los Yankees sea, si con Juan Soto logramos llegar a la Serie Mundial y tuvimos ese impacto, pues traigamos a Juan Soto, después veremos qué podemos ir a buscar al mercado y qué podemos traer. De lo contrario, ahí está el plan B de lo que pueden hacer los Yankees en Nueva York en caso de no poder traer a Juan Soto y de no aportar el dinero suficiente. Un paquete de jugadores para intentar suplir de alguna manera el impacto que tuvo Juan Soto, que fue fenomenal, que fue bestial en los Yankees de Nueva York. Sí, creo que sin duda los Yankees de Nueva York harán todo el intento por traer a Juan Soto, si no, ya saben lo que pueden hacer o lo que pueden intentar en el mercado en esta especie de juego que hemos tratado aquí de armar un equipo alternativo a los Yankees sin Juan Soto. Pero creo que todos los fanáticos de los Yankees pensarían mejor que sí, mejor quedarse con Juan Soto para los Yankees de Nueva York e intentar llegar nuevamente a la Serie Mundial.